Óscar Niemeyer. Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Navarro. Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Buenos días, señorías. Bueno, consejero, la verdad es que del Centro Cultural Óscar Niemeyer podríamos hablar de su programación, que no sería una cosa en cierto modo insólita. Podríamos hablar, sería de la exposición que hay ahora de Spencer Tunick de fotografía o de la magnífica obra de Sorolla que está expuesta y que, gracias a la Fundación Masabedu, entre otros, podemos disfrutar los asturianos. Pero eso sería en un contexto normal. Y ahora le explico yo lo que considero un contexto normal. Primero, aunque podíamos dar matices sobre asistencia o sobre modos de actuar o modos de gestión, ni usted ni yo por lo menos no soy gestor cultural, pero ni usted ni yo estamos aquí en calidad de gestores culturales, aunque usted lo fuera, que no lo sé, pero no estamos en calidad, sino estamos en calidad de políticos. Y la situación, una vez más, no es normal, y yo le explico a qué llamo normal. Fíjese, yo le estoy alabando la exposición de Sorolla, pero cuando uno va por Avilés, y no por Avilés, porque yo, por suerte, me muevo por toda Asturias, y habla del Niemeyer, oiga, es que nadie me pregunta por Sorolla. La gente pregunta por el señor Grueso, la gente pregunta por qué va a pasar, la gente pregunta por qué, si va a entrar, si está en la cárcel todavía, si ha salido, si el juicio es el 24 de octubre o simplemente se anuncia la fecha. Y eso para mí es una desgracia para Avilés, para Asturias y para el Centro Niemeyer. Y si usted se asombra, asómbrese ya cuando salga la fecha del juicio, a ver de qué van a hablar. Si quiere usted y yo nos apostamos un café, de qué van a hablar la gente cuando salga la fecha del juicio. Y la calle es importante. Pero otra cosa importante, estamos en el día de hoy, yo os lo digo muchas veces, que es la red, es Internet. Si usted mete Centro Niemeyer Pufo, puede usted, ruina, escándalo, puede usted mirar la cantidad de entradas que le van a salir. Y si quiere usted comparar, ponga Museo del Prado Pufo, no va a encontrar nada. ¿Por qué? Bueno, porque el Museo del Prado no tiene lo que tenemos ahora que hablar del Centro Niemeyer, por desgracia, se lo vuelvo a repetir. Y mire, hay que ir al principio de la historia, y el principio de la historia es la primera pregunta que yo le voy a hacer. Usted, cuando esto se presenta en el año 2006, se establecen los objetivos. Y mire, los objetivos del Centro Niemeyer empiezan con los siguientes objetivos: promoción, difusión y gestión del Centro Cultural Óscar Niemeyer. Son los objetivos del Patronato Fundación. La finalidad de convertir a este centro en uno de los principales motores dinamizadores de la vida cultural, social y económica del Principado de Asturias. Suena bien y me parece que a eso es lo que debería haber sido. Le voy a preguntar a usted hasta qué punto se cumple esto del motor dinamizador de la vida cultural, social y económica. Pero no acaba ahí, Tiene como misión desarrollar la economía, generar empleo e impulsar un cambio profundo en la base de la sociedad asturiana. Cambio profundo en la base de la sociedad asturiana, un objetivo aún más ambicioso. Yo también me gustaría usted hasta qué punto ha cumplido los objetivos. Y esto no acaba aquí, porque se lo sigo. Al convertirse en un elemento básico de la ordenación del territorio del eje central de la región. También me gustaría que me contestase si usted cree que ahora mismo el Centro Niemeyer puede, o en qué grado cree usted que cumple estos objetivos. Desde la opinión de este grupo parlamentario, en ninguno. Ya se lo digo yo directamente. Ninguno de los objetivos, que esta es la clave de todo. Ninguno de los objetivos para los que fue creado, que eran necesarios para Asturias y necesarios para Avilés, se ha cumplido, más que mantener una programación, podremos discutir si más o menos digna, con respiración asistida en stand-by. Pero, desde luego, cualquiera de estos objetivos, ya digo yo, que no se ha cumplido. ¿Para qué fue concebido? Es lo que pudo llegar a ser y no fue. Muy bien, y en este estadio de cosas, a partir del 2007, vienen las estrellas de Hollywood, viene el glamour y luego viene el follón, el lío, las facturas, lo que hoy acaba en el juzgado, con las penas que luego le reseñaré para la Fiscalía, que tiene toda mi credibilidad y espero que la suya. Pero mire, ya en el 2012, en pleno, ya digamos, se había acabado el glamour, ya no estaba Brad Pitt y ya estaban los focos más en otras cosas. Su compañera Pilar Varela alaba a Grueso y dice que la Fundación debe continuar su línea de trabajo. Esto me parece, como poco, imprudente y temerario, porque ya no estábamos en el 2007, ni siquiera en el 2010. Ya estamos en el 2012, cuando había más que evidencias, ya parecía que lo que había en el Niemeyer podía ser, por lo menos, vamos a dejarlo en una mala gestión. No solamente eso, sino que agradece de corazón la gestión de Grueso, lo cual lo que le indica que luego es relevante, una muy cercanía. Yo no agradezco de corazón más que a mis colaboradores más cercanos. Y la ya famosa frase de ponía la mano en el fuego por él, que esta ha sido muy famosa y está en las hemerotecas. De hecho, luego la aclara, se lo digo porque luego la aclara. Y le pregunta a un periodista si no se arrepintió de haber puesto la mano de haber dicho la frase. Y dice su compañera de Consejo de Gobierno que, bueno, que era una frase hecha, que lo que hacía era defender del centro, pero fíjese en la segunda parte, que me parece todavía más interesante. A partir de ahí, me dediqué a conocer en profundidad lo que como patrona desconocía. Oiga usted, era patrona, era alcaldesa de Avilés y era
la responsable, después del Principado de Asturias, del ente de dinero público que más dinero estaba aportando. Y entonces, en ese momento, 4 años después, hombre, ahora me doy cuenta yo, voy a ver qué pasa aquí. Oiga, mire, yo no sé lo que es no voy a entrar en otro tipo de responsabilidades, pero políticamente no me parece muy adecuado para gestionar dinero público. Eso solamente se lo digo. Y le digo, 2 años después, en el 14, donde demuestra aparte que como vidente no tenía precio, dice que yo solo espero que el centro Niemeyer deje de ser noticia por lo que ocurre en los juzgados y por lo que fue la gestión de los exgestores. Oiga, pero ¿cómo va a dejar de ser noticia? Con un señor esposado, con un señor que está en peligro de fuga, con un señor que le pide 11 años de cárcel, con 5 imputados y con un juicio que habrá usted, yo si quiere le sigo apostando ese café, si es noticia o si en esta Cámara soy el último que habla de esto o no. Espero que me conteste también a la apuesta, igual me contesta. Y mire, esto acaba con una petición de más de 23 años de cárcel por parte de la Fiscalía, con 5 imputados y con unas palabras que ya no nos recuerdan nada sobre ella, que son malversación, delito societario, inhabilitación para trabajar en administraciones públicas, etc., etc. A todo esto hay una comisión parlamentaria que todos los partidos en aquel momento formaban el arco parlamentario, evidentemente a excepción del que sustenta el Gobierno, dice que los principales responsables son Pilar Varela, la entonces consejera Mercedes González y el entonces presidente el señor Areces. Muy bien, y dice claramente que son los altos cargos políticos que deberían velar por los intereses. Es una condena evidentemente política. Los juzgados están para otra cosa, ¿no? Y aquí nadie asume ninguna responsabilidad política. El presidente Areces en esa comisión dijo que su actuación había sido impecable y que no había cometido literalmente ni un solo error. Todos estuvieron absolutamente impecables. Tan impecables que, fíjese, cuando acaba esta comisión, no es un medio local, que también tiene toda la credibilidad, sino un crítico de un medio nacional, dice una frase que yo en este momento le puedo asegurar que respaldo. Dice: un escenario que simboliza con la elocuencia de pocos el auge y derrumbe de la edad del pelotazo. El centro Niemeyer de Avilés. Y de otro medio también muy famoso, no lo voy a nombrar, nacional, titula De la esperanza a la ruina. Y para mí ese es el gran drama. O sea, porque la esperanza que se vivía en Avilés, yo la viví en las calles, la ilusión que se vivía, lo que necesitaba la ciudad de Avilés, que el centro de Niemeyer hubiese sido eso, que le conté al principio de mi exposición, eso era tremendamente importante para Avilés y para Asturias. Y se convirtió en lo que se convirtió. ¿Y por qué le estoy yo aquí? Dirá usted, ¿a dónde quiero llegar? Es que nadie ha asumido una responsabilidad política. ¿Y qué es una responsabilidad política? Mire, Bernardo Correa López, director del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Bogotá, lo explica muy bien. Además, se entiende bien, porque a veces, fíjese que un filósofo a veces es difícil de entender, ¿no? Pone el caso de Willy Brandt. Willy Brandt, en el 74, canciller de Alemania, un ayudante de su departamento, resulta que era espía y que le pasaba información, existía el muro de Berlín, a la antigua República Democrática Alemana. Se demostró que Brandt ni la conocía, ni había participado directamente, la conocía previamente, en el proceso de selección. Ni tenía nada que ver y ni siquiera una colaboradora cercana. Pero Willy Brandt dimitió. ¿Por qué dimitió? Porque dimitió un acto de responsabilidad política. Y la responsabilidad política es cuando las condiciones políticas para el ejercicio de un cargo público se han perdido, generalmente por erosión de la confianza pública, y no necesariamente ni siquiera que ser culpable de esa pérdida de confianza, pero es latente y palpable. Y aquí, mire, no los únicos que nadie ha admitido nada. Usted podría hablar, yo no sé si usted se habrá reunido, yo sí, con un montón de proveedores que, por cierto, facturas del 2010 las acaban de cobrar este año. Pequeñas empresas de Avilés, también las hay mayores, pero yo les hablo de lo con los que yo me he reunido. Empresas que han tenido que cerrar, empresas que han tenido que despedir trabajadores, empresas que las han pasado, las de Caín, en plena crisis, y que ni siquiera se les recibió al principio, se les desacreditó incluso en prensa. Claro, al final el tiempo es muy pesado y da la razón. Han cobrado, sí, en 8 años, lo cual para una pyme usted se lo puede imaginar. Y mire, el problema de los colaboradores aquí, y le pongo el tema del asistente de Willy Brandt, es que no eran colaboradores que alguien hubiera seleccionado y, oiga, de tercera fila y que usted quizás bien no tenga usted por qué haber conocido. Yo también se lo digo. Es que se paseaban por todo Avilés con ellos. Yo se lo digo porque en aquella época yo trabajaba en la comarca de Avilés y yo los vi muchas veces. Estaban todo el día paseándose con ellos, eran de máxima confianza, se alababa la gestión, múltiples reuniones, incluso se llevaba a la familia a conocerlos. Oiga, esto no es un colaborador lejano, esto es alguien que yo tengo una responsabilidad y a los que se dejaron los dineros públicos. Les dejaron los dineros públicos para que se utilizaran y para que veremos. Y yo le voy a hacer un par de preguntas que también quiero que me conteste. La primera, para mí, para este grupo parlamentario no tiene nada que ver, pero que están esperando que si hay una condena en el juicio alguien va a asumir responsabilidades políticas. Porque lo único que tienen los asturianos, y lo tienen a día de hoy, de este tema, y eso está claro, es que aquellos condenados políticamente en la Comisión de Investigación de este mismo Parlamento, ¿dónde están? Pues le voy a decir dónde están todos. Uno, por cierto, que también podríamos decir, ¿no?, que tiene quizás alguna relación con el caso Río Pedre,
ese consejero de Educación de los ratones, los pupitres y toda esa historia que usted conoce mejor que yo, a dónde iban nuestros dineros, pues acabó de portavoz de Educación del Partido Socialista en el Senado. Y hoy sigue siendo senador. Es que, igualito que Willy Brandt, ¿qué asunción de responsabilidad política? Y esto ya no es culpa del señor Areces, es culpa del que lo pone, es culpa del Partido Socialista, que es heredero de esa responsabilidad, porque no se ha despegado de ese modelo, no se ha despegado de estas personas. Personalmente no tiene la culpa nadie del Partido Socialista, pero como entidad la tiene y no la asume. Y la señora Varela se sienta al lado de usted manejando 400 millones de euros en la Consejería de Asuntos Sociales, como premio por su fabulosa gestión económica del Niemeyer, que han pagado los proveedores, que tiene al centro en stand-by, porque lo tiene en stand-by, que lo tiene incapaz de asumir aquellas expectativas para las que se creó, porque es imposible, con el presupuesto que tiene ahora, dedicado en una gran medida a seguir pagando, y voy a decir la palabra vulgar, el pufo generado, oiga, además en un tiempo récord, y eso es lo que tenemos. Y esto es una pregunta que le hago a usted. Usted es el responsable ahora, no personal, pero sí es el responsable de la consejería, en este caso, que lleva cultura. ¿Van ustedes a asumir algo? O sea, ¿ustedes van a asumir que no se hizo bien algo en el Niemeyer? No le hago responsable personal, evidentemente. Pero sí al partido del Gobierno y a usted. ¿Van a asumir el fracaso de aquellos objetivos del Niemeyer que nos hemos... Ahora, ¿de qué nos tenemos que facilitar? ¿De que siga abierto? Señoría, les ruego vaya concluyendo. Sí, presidente. Mire, lo único que le digo, continuaremos con el esperpento en la segunda parte, es que lo que era una gran esperanza y necesaria en general para Asturias, en particular para Avilés, ha acabado siendo un esperpento y veremos lo que acaba después del juicio. Yo lo he escuchado atentamente y no obvio la programación en absoluto del Niemeyer, pero me mantengo en lo que dije. O sea, si usted recuerda, quiero que recuerda perfectamente para qué se crea el Niemeyer o la fundación o cuál es el objeto, nada de esta programación logra esos objetivos. Es decir, es una programación que yo no le digo que en determinados círculos culturales pueda tener relevancia. Vuelvo a repetir que no soy gestor cultural ni lo pretendo, pero que para los objetivos que tenía de dinamización, ya no lo voy al eje de Asturias, yo me quedo más modesto, pero creación de empleo, importancia en Avilés. Mire, le voy a dar un ejemplo del turismo. Yo le voy a dar un ejemplo que como muestra un botón. En un balance que hace el concejal de promoción del Ayuntamiento de Avilés Turístico, no nombra al Niemeyer. Mire que estuvo un rato y nombró de todo. Ni siquiera lo llegó a nombrar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Niemeyer vive de espaldas a Avilés. Y mire, bueno, eso lo voy a demostrar. El propio Óscar Niemeyer decía que la plaza del Niemeyer, un espacio de 22.000 metros cuadrados, tenía que ser el centro, tenía que ser del pueblo, tenía que ser un eje de la ciudad. Oiga, usted no lo sé, pero yo sí paso mucho por allí, por enfrente, y por el propio Niemeyer está siempre vacía. Vaya usted un domingo por la mañana, 3 niños patinando. No es un eje de la ciudad, vive de espaldas a la ciudad, esto es un hecho. Yo entiendo que usted no tiene por qué saberlo, pero es un hecho. El no haber logrado integrar el centro de Niemeyer en Avilés es un debe tremendo para Avilés. Y el no haber logrado que sea un motor de dinamización para Avilés y para Asturias, pues no le cuento ya lo que es. Y si le añadimos todo lo que viene de atrás y por qué está lastrado en sus presupuestos año tras año y tiene que pagar la deuda, pues entendemos que tiene... ¿Y por qué tenemos los responsables políticos? Oiga, no se trata de nada, ni de partidismo, porque será la manera de empezar de cero. Porque si no, no tendremos ni credibilidad. Y esa falta de credibilidad, por supuesto, afecta al gobierno socialista y al socialismo, pero afecta al centro Niemeyer. Nosotros sí creemos que el centro Niemeyer tiene que ser para lo que se creó. Y sobre los datos, le voy a decir una cosa muy curiosa del esperpento actual. Mire, usted ha hecho una matización, pero yo le voy a decir, usted la ha hecho, pero yo entiendo que no, los diputados aquí presentes no tienen que saber por qué la hace. Ha recalcado los datos fehacientes. ¿Por qué son los datos fehacientes? Porque en el informe de 2015 uno se encuentra que en Niemeyer figura con 697.480 visitas. Hombre, como yo digo siempre, las estadísticas hay que ver con qué las comparamos. Ese mismo año el Museo de Bellas Artes tuvo 85.000. El Guggenheim de Bilbao, 1.100.000. Parecen, oiga, si fueran reales, sería fantástico. Y dice lo siguiente el párrafo, porque esto es para seguirlo. Dice, cerca de 700.000 personas pasaron por el centro Niemeyer a lo largo de 2015. Un dato que cobra un más significado tomando como referencia la población de la comunidad autónoma, en la que se inserta el centro Niemeyer, cifrada en 1.051.000 habitantes. Esto ya a cualquiera que entienda un poco le sonaba extrañísimo. Claro, alguien se lo dijo. Aquí ustedes esto no pueden publicar lo que les da la gana porque esto es un poco ridículo y no se lo va a creer nadie. Entonces, rectifican al año siguiente que no llegan a 100.000. O sea, pasamos de 700 a ahora el 16, no llegan a 100.000. Dice, casi 100.000 personas lo hicieron de forma fehaciente. Claro, es que el anterior no era fehaciente. Es que publicamos en un informe oficial estadísticas no fehacientes. O sea, ¿quién los contaba, consejero? ¿El que pasaba por allí, el que pasaba por la ría? ¿Los 600.000 dónde estaban? Esto es un esperpento.
Y un centro cultural que se lo precie no puede publicar en un informe oficial estas cifras. Es que es ridículo completamente. Y fíjese usted, porque es que si no fuera para reírse, si no fuera para llorar, mire. Y cogen el párrafo igual, ni lo cambian. Solo donde pone la población de Asturias dice, donde era 700 ponen 100.000, ¿no? Dice, cobra aún más significado, tomando como referencias, le suena, ¿no? Pero en vez de Asturias, pues la población de la ciudad de Avilés, 80.000, oiga, fantásticos, y es que ustedes se ve dónde se trabaja. Y luego, para que vea que yo sigo teniendo ciertas dudas con las estadísticas del Niemeyer, dice, pese al reducido tamaño de la ciudad, un 48% de los visitantes proceden de fuera de Avilés, año 2016, es decir, el 52% eran de Avilés. Como vuelvo a repetir, esto puesto así en frío, a nadie le dice mucho. Pero ahora llegamos a y luego dice, este dato no incluye las visitas a la plaza del centro, por no estar respaldadas por un soporte documental que certifique el dato preciso de visitantes. Bueno, vale, que se las sabía más o menos lo que en el colegio decíamos a voleo. A voleo tirando para arriba, que eso es como las manifestaciones. Pero vamos al 17. Y resulta que cuando eran el 52% y se preciaban de que el 48% fuera de Avilés era una gran cifra, resulta que de repente en el 17 los de Avilés bajan al 14%. Y los de España suben por 3 y los internacionales... Esto yo no sé qué esté haciendo o no haciendo. Yo le voy a decir una cosa. Yo he estado en varias exposiciones, en varias obras, en varias actividades del Centro Niemeyer y a mí me preguntó dónde venía. Oiga, igual yo soy la excepción. Mira, esto no contribuye a la seriedad de las estadísticas del Centro Niemeyer. Mira, le voy a decir una cosa. Que si lo importante ya no es que tenga 124, que tuvo este año, ni 100, oiga, lo de los 700, oiga, pues contribuye al desprestigio. Porque claro, también podemos inventarnos nosotros que aquí estamos 700, pero bueno, si nos vienen a contar vamos a quedar mal, ¿no? Pero bueno, esto es un desprestigio para el Centro Niemeyer. Es un desprestigio y hay que ser estas cosas hay que tenerlas con mucho cuidado, sobre todo viniendo de donde vinimos. Y le digo una cosa, el Centro Niemeyer tiene que tomárselo en serio. El Centro Niemeyer, por ejemplo, está sucio, es una cosa que dicen muchos visitantes, vais ustedes a lo que lo reportan los visitantes y a las quejas. Está sucio, está vacío, tiene una torre excelente en la que yo he estado tanto en exposiciones como en hostelería, cerrada, otro gran triunfo de su administración. Y eso es innegable, o me lo está negando usted también, vaya y lo comprobará, que está cerrada, que era uno de los elementos más atractivos del centro Niemeyer. ¿Qué pasa? Que yo no le digo que no haya nada positivo, eso yo no se lo voy a decir, pero todo lo negativo que hay alrededor impide que aquello avance o vaya a ninguna parte. Y luego tienen ustedes un gerente que se preocupa de lo siguiente. Una vez que este diputado, representante de los asturianos, por cierto, con 2 concejales del ayuntamiento, fui a dar una rueda de prensa, salió con 2 personas, fuera del Centro Niemeyer, por supuesto fuera de la plaza, a meter una bizantina discusión sobre si estaba 5 metros en un suelo que era de Niemeyer y no podía estar, y la acera estaba a otros 5 metros más allá, haciendo un poquito, yo diría, que el ridículo. Pero si hubiera tenido esa diligencia, y se lo voy a decir, si hubiera tenido esa diligencia, en esa hostelería que negoció sin publicidad, no digo que sea ilegal, pero ¿sabe lo que le dice la Sindicatura de Cuentas? Si no se lo dice este diputado, la Sindicatura de Cuentas, sin ningún tipo de constancia de las actas. Uy, de eso se olvidó. Oiga, de incluir las actas de las negociaciones, eso es una cosa que no. No, eso sí, decir que 5 centímetros empieza y termina el Niemeyer, en eso está muy diligente, como buen mandado, que es, y de su gobierno y de su administración. Mire, el Centro Niemeyer hay que tomárselo en serio. Estas cifras de visitantes han sido el hazmerreír. No se pueden poner que uno tiene 700.000 visitantes y luego tener que admitir que no los tuvo fehacientemente. La hostelería, si le permite la ley, aunque no sea recomendable, digamos, ponerla a dedo, vamos a dejarlo así, por lo menos incluyan las actas de las negociaciones, porque les ha tirado de las orejas la Sindicatura de Cuentas, no este diputado ni este grupo parlamentario. Mire, asuman sus responsabilidades políticas, porque nosotros queremos que el Centro Niemeyer coja vuelo, y así es imposible. Haga las cosas seriamente, olvídense su sectarismo, y así es la única manera de que terminemos el esperpento y podamos hablar de lo que a este diputado le gustaría hablar, este grupo parlamentario, que es de la calidad artística, de realmente la importancia turística, y de una vez más, o por fin, el Centro Niemeyer sea lo que está en su acta fundacional y no el pálido reflejo que es hoy, consejero.